Queridos amigos, iniciamos nuestro programa Ñande Yarañe en el día de hoy. Y antes imploramos la presencia del Señor que abra nuestras mentes, nuestros corazones y entendamos su voluntad en nuestra vida. Rezamos en primer lugar por nuestros gobernantes, electos por el pueblo, por la gente, para responder a las necesidades de la comunidad. Rezamos por la honestidad, rezamos por el servicio y rezamos sobre todo por la generosidad. Y al mismo tiempo elevemos nuestras súplicas por cada una de nuestras familias en el día de hoy. Que el Señor Jesús bendiga nuestros hogares, a papá, a mamá, a los hijos. Y por último rezamos también por todos los agentes de pastoral que están al frente de evangelizar y hacer llegar la palabra de Dios en la construcción del reino de Dios. Iniciamos de esta manera en el día de hoy nuestro programa Ñande Yarañe. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Bienvenidos a Ñande Yarañe, un espacio de reflexión donde compartimos con el Padre Víctor Luis Cabañas sus conocimientos sobre el Antiguo y Nuevo Testamento. Comercial San Cayetano patrocina este espacio de evangelización. Queridos amigos, estamos iniciando nuestro programa Ñande Yarañe Antiguo Testamento y estamos con el libro de los jueces. Nos encontramos ahora en este camino y con esta fuerza, sobre todo también espiritual, con la teología del libro de los jueces. En el capítulo 21 nosotros estamos hablando ya de una decadencia total, ¿verdad? En el capítulo 17 es el templo, en el capítulo 19 principalmente se nos hablaba sobre la decadencia en el hogar, la decadencia ya en el hogar. Y luego en el capítulo 20-21 ya encontramos una anarquía política, es decir, donde ya no encontramos ninguna solución. Upeaco le decían a la anarquía, cada uno hoy coiñacane. Y es ahí desde donde nosotros entendemos cómo Israel va presentando y va diciendo, necesitamos de un rey. Upeaco la dice. Y por eso que el capítulo 21, cuando termina, ¿se acuerdan? El capítulo 21, pueden leer ahí el capítulo 21, versículo 25. Aquí nos dice que, en aquel tiempo no había rey en Israel y cada uno hacía lo que quería. Cada uno oiko iñacane. Cada uno cucarretilla o ya, poloya vos, oiko iñacane. Así mismo nos está diciendo entonces el capítulo 21, versículo 25 del libro de los jueces. Pero como decíamos, en estas tres partes muy bien divididas, ¿verdad? El capítulo 1 y 2 nos habla y nos entusiasma para que nosotros podamos organizarnos, ordenar la sociedad, responder a aquella situación problemática, ¿se acuerdan? Que es del Génesis capítulo 3, versículo 5, donde el hombre quiere ser como Dios. Y ser como Dios quiere decir justamente eikone akane, lleva, o sea, ser autosuficiente, no depender de nadie. Eso es lo que quiere decir. Y aquí de cierta manera es un confrontarse de lo que el hombre piensa, de lo que el hombre quiere, cuál es su realidad y cuál es el camino que el hombre está haciendo ante la misma tentación que se le viene encima, ¿verdad? Entonces, en el capítulo 3 ya vamos a encontrar a los jueces mayores y menores, pero aquí en medio de estos capítulos, que va hasta el capítulo 16, del 3 al 16, encontramos a estos jueces que son llamados por Dios ante situaciones de una apostasía religiosa, porque en realidad lo que encontramos son apóstatas. Apóstata quiere decir aquel que de cierta manera está con el Señor por un tiempo, o imponados o ponash vejina, pero después, ante
el dejarse vislumbrar e iluminar por ciertas cosas externas, coanga lleva a como cañete. Entonces, ya pues tañan de esa tuja ya po cuñan de ya posee. Y este es el peligro. Esta es la situación en que nosotros nos encontramos y esto es lo que nos va narrando el libro de los jueces. Bueno, desde esta situación del capítulo 3 al capítulo 16, en que aparece el último, el que aparece es Sansón, tenemos 7 apostasías. Yahweh mandó a mí lleva todas las apostasías que tenemos nosotros aquí, ¿verdad? En el capítulo 2 ya dijimos cómo Dios le trae, etcétera, etcétera, ¿verdad? Pero la primera apostasía que tenemos nosotros en el capítulo 3. Israel conquistado entonces por Mesopotamia y liberado por el juez Otoniel. Esto es lo que encontramos ya Eguriñandeja, ya estudiácuri, ya mañácuri, vaya para Mesopotamia, es decir, todo lo que significa Mesopotamia en ese momento para el pueblo de Dios. Entonces como que le conquista o como que le va, no sé si podemos decir, englutiendo, ¿verdad? Le está comiendo, le está tragando, de acuerdo a sus costumbres y de acuerdo a sus baales, a sus dioses, a sus costumbres, a sus cultos idolátricos. Bueno, habrá problemas. Entonces, por eso es que Dios, ¿verdad? Después al final le llama al juez Otoniel para que lo libere. Luego viene una segunda apostasía, decimos y hemos visto que se contiene en ese mismo tercer capítulo. Israel conquistado por los moabitas y filisteos. Moabitas y filisteos que aparecen aquí y aparecen los jueces que vienen a salvarlo aquí, ¿verdad? Ehud, entonces viene vencedor de Moab. Luego aparece también Sangar, es otro de los jueces que viene y se confronta también. Moabitas y filisteos. Luego la tercera apostasía, como nosotros decíamos, aquí aparece Jabín, rey de Canaán, liberado también por Débora y Barak. Débora y Barak son los que van a luchar y se van a confrontar. Luego tenemos la cuarta apostasía, en el capítulo 6. Aquí tenemos nada más y nada menos que a Madián y es liberado por Gedeón. Gedeón, el que lucha, que se empeña. Luego sigue la otra apostasía, que es la guerra civil. Israel es liberado por jueces como Abimelech, Tolá y Jair. Aquí tenemos también entonces una guerra civil de Israel. Bueno, seguiremos mirando un poco más y volvemos enseguida con más de Yarañé, Antiguo Testamento. El Papa Francisco respondió a las preguntas más frecuentes de la comunidad católica LGTB y sus familias en una carta que envió al jesuita James Martin. En ella, el pontífice insiste en que Dios no reniega de ninguno de sus hijos y que una iglesia que selecciona a sus miembros, una iglesia formada por gente de pura sangre, no es una iglesia sino una secta. A quienes pertenecen a la comunidad LGTB y se hayan sentido rechazados, el Papa recuerda que la Iglesia no rechaza a nadie, sino que son algunos de sus miembros los que lo hacen. No es la primera vez que el Papa responde a este jesuita. En junio de 2021 le escribió para agradecer el trabajo que hace con la comunidad católica LGTB. Desde los comienzos de su pontificado, el Papa ha mostrado su cercanía a las personas homosexuales, lesbianas y transexuales, aunque eso no quiere decir que acepte la ideología de género, como dijo al regresar de uno de sus viajes. Le persone si devono accompagnare come li accompagna Gesù. Quando una persona che ha questa condizione arriva davanti a Gesù, Gesù non gli dirà sicuramente vattene via perché sei omosessuale. No. Quello che io ho detto è quella cattiveria che oggi si fa nell'indottrinamento della teoria del gender. En la carta, el Papa también recomendó a la comunidad católica LGTB que relean el libro de los Hechos de los Apóstoles para encontrar la imagen de la Iglesia viviente.
Francisco habló con claridad ante estudiantes y profesores del Pontificio Instituto Litúrgico. Estos se reunieron con el Papa por el 60 aniversario de su institución. El Papa les dijo que las reformas litúrgicas en la Iglesia no deben causar una profunda división en su seno. Sottolineo ancora che la vita liturgica e lo studio di essa deve condurre a una maggiore unità ecclesiale, non alle divisioni. Quando la vita liturgica è un po' bandiera di divisione, c'è l'odore del diavolo lì dentro, subito. L'ingannatore, ¿no? De hecho, una de las reformas litúrgicas que Francisco ha llevado a cabo ha sido restringir el uso de la misa tridentina, lo que levantó críticas en algunos sectores de la Iglesia. Non è possibile rendere il culto a Dio e allo stesso tempo fare della liturgia un campo di battaglia per questioni che non sono essenziali, anzi, per questioni superate e per prendere posizione dalla liturgia con ideologie che dividono la Chiesa. El Papa dijo que la liturgia es parte importante en la vida de todo cristiano y que se debe continuar con la senda marcada por el Concilio Vaticano II. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, Aprendiendo con Jesús. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe Antiguo Testamento. A través de YouTube visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí, Ñande Yarañe Antiguo Testamento. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia.
salvación. Y Dios su Espíritu concebió a Jesús en ti. Obedeciste a pesar de que temiste y regocijaste en Dios tu Salvador. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y en tu sufrir tu corazón se unió al de Cristo, y nuestra madre te hiciste en el Calvario. Tú nos proteges, por nosotros intercedes y nos ayudas a alcanzar la santidad. Y las generaciones dichosas te dirán, porque grandes cosas Dios ha hecho en ti. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Bendita tu alma que una espada traspasó, porque en ella la plenitud llegó. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste que lo que Dios te reveló se cumpliría. Bendita eres tú, dichosa eres tú que creíste, porque por ti llegó al mundo el Salvador. Y es Jesús, ese amor que nos salvó. ¿Por qué yo no siento el llamado al servicio? Tal vez este es el momento, sin embargo, de abrir tu corazón, de escuchar lo que Dios realmente te está pidiendo, de sentir lo que el Señor te está diciendo en lo más profundo de tu vida, para ponerte, para presentarte ante Jesús y decir: Señor, ¿qué quieres de mí? ¿Cómo puedo servir a mis hermanos? Posiblemente no es entonces que no sientas, ¿verdad?, el llamado, sino que no estás escuchando claramente porque no te estás sensibilizando ante la necesidad del prójimo, ante la necesidad de tus hermanos. Pon atención, por lo tanto, a tu alrededor todos los días. Dios nos sigue llamando en las cosas más pequeñas. Dios está en lo pequeño de cada día. ¿Todos realmente estamos llamados a servir? Y definitivamente sí, todos estamos llamados al servicio. Jesús nos ha pedido y nos sigue pidiendo que nos amemos entre nosotros, que amemos al prójimo, y este es el mejor servicio que nosotros podemos dar. El testamento que Jesús
nos deja en este tiempo de la Pascua, queridos amigos, antes de ascender al cielo, es justamente el amor al prójimo, y esto es el servicio máximo que nosotros podemos dar a nuestros hermanos. ¿Yo en qué puedo colaborar y cómo puedo servir a mis hermanos? Antes que nada, hay muchas clases de servicios. ¿Qué es lo que tengo que hacer? ¿Cómo debo servir a los demás? ¿Qué es lo que yo puedo ofrecer a los demás? Entonces, ponte ante el Señor, mira cuáles son tus cualidades, cuáles son tus características, qué es lo que debes ofrecer a los demás. Cada uno tiene cualidades especiales que solamente nosotros podemos dar a nuestros hermanos, esas riquezas tan lindas que el Señor nos regaló. Ese es el camino del servicio. Ese es el camino que cada uno de nosotros tiene que descubrir para servir mejor a su comunidad, para servir mejor al hermano. Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañe en Antiguo Testamento y estamos haciendo nuestra teología, estamos reflexionando sobre este libro muy importante, muy interesante, la teología del libro de los jueces. Nosotros hablamos aquí de las diversas apostasías, 7 apostasías nosotros encontramos aquí. Hablamos de la guerra civil, anteriormente la 5ª apostasía. Luego en el capítulo 6 encontramos la 6ª apostasía. Y vemos a Israel conquistado por los filisteos y los amonitas, 6ª apostasía. Y es liberado por Jefté, Ibzán y Elón. Jefté, Ibzán y Elón. Y luego aparece también Abdón. En los capítulos 13 al 16 tenemos la 7ª apostasía. Y aquí es liberado por Sansón. Sansón, que nosotros conocemos también muy bien esta historia. Dentro de la 3ª sección, ahora que vendrá, porque ahí termina la 2ª sección, ¿verdad? Con los jueces mayores y menores, vienen los resultados de la época de los jueces. Los resultados, es decir, siempre hay consecuencias. Capítulo 17 y 18 nos hablan, decíamos, primero hay una apostasía, apeña moíana, ¿verdad? Apostasía del templo. Aquí encontramos una apostasía del templo. Es importante, ¿verdad?, que tengamos en cuenta. Luego tenemos el capítulo 19, que nos habla de la decadencia moral en el hogar. Aquí encontramos entonces situaciones difíciles, situaciones concretas, ¿verdad?, en el hogar. Luego en el capítulo 20 y 21 nos presentan la anarquía política ya en el Estado. Es decir, cuando se destruye el templo, la apostasía religiosa, cuando se destruye el hogar como consecuencia de estas apostasías, también después ya viene una anarquía moral, una anarquía política, una anarquía de Estado. Entonces, por eso yo suelo decir, vamos a ver muchas cosas, ¿verdad?, dentro de nuestro caminar de sociedad. Nuestra sociedad está entrando casi en una anarquía, ¿verdad? Sobre todo como vemos a ciertas personas que manejan las cosas del erario público, ¿verdad? De lo que pertenece a la sociedad, lo que pertenece a una nación. Y eso no puede ser, ¿verdad? No puede ser absolutamente, no puede ser. Pero sin embargo, para nosotros, en nuestra conciencia actualmente puede ser. O sea, no es que puede ser. Es decir, cada uno toma como un botín de guerra. Entonces aquí estamos demostrando, pero absolutamente, una decadencia moral. Y por lo tanto, de esa apostasía religiosa, surge todo desde una apostasía religiosa. Porque la apostasía religiosa quiere decir ñande yaiko ñande akare ñande yarare upeaje, dice la apostasía religiosa. En lugar de
religarte, de entrar, de entender, de saber, de comprender, ¿verdad? Tu propia vida, tu propia esencia, lo que Dios quiere de nosotros. Y por lo tanto, cuando decimos de nosotros, ¿qué quiere de mí? O mejor dicho, ¿qué es lo que yo puedo hacer a favor de mi nación, a través de mi país, a favor de el bien común, en síntesis? Entonces, quiere decir que aquí, cuando no existe esto, cuando nosotros estamos metiendo la mano en la lata, cuando nosotros estamos haciendo leyes que solamente favorecen a quien sea, entonces se dan cuenta. Ustedes saquen la conclusión. No hace falta que nadie nos diga y que nos explique la conclusión. Porque ñande de que estamos haciendo mal, que estamos haciendo mal. Y eso, ¿saben cómo se llama? Eso es lo que se llama pecado. Vean la palabra pecado, dice. Porque pecado entra el aspecto moral. La ética son los principios y los valores que nosotros tenemos que seguir. Y la moral es la forma como vos vivís esa ética. No robarás en de la ética. Ande la de moral, ve, remonda. Y entonces, ¿cuál es tu moral? ¿Qué moral tenés, verdad? Entonces, la ética no robarás. No matarás. Andere yuca. ¿De qué manera? Bueno, etcétera, etcétera. Ahí ya se puede entrar en disquisiciones y todo lo que uno quiera. Pero esto es muy sencillo. Es como 2 más 2 es 4, ¿entienden? O sea, no hace falta aquí demasiado venir a querer complicar situaciones porque ya es ahí señalando. Ya yo puedo poner iterinio ahí la gente. Ya yo puedo poner iterinio. Entonces, la ya yo puedo poner iterinio, entonces ya yo puedo tener miana y la ña se llama coña enduana. Que no exista esa apostasía religiosa en nuestra vida. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Amigos de Ñande Yarañé, les invito a participar todos los días de la Santa Eucaristía a las 6 de la mañana por nuestra plataforma YouTube, Ñande Yarañé. Vamos a escuchar la palabra de Dios y fortalecernos con el mensaje de amor del Señor. Vamos a renovar nuestra vida y sobre todo vamos a caminar con el cuerpo y la sangre de Jesús que nos alimenta. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Ñande Yarañe YouTube. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. Este domingo 22 de mayo, les invitamos a disfrutar de una exquisita tallarinada en la parroquia San José Obrero, en Senador Long y Lillo, Villamorra. Al mismo tiempo, nos estaremos fortaleciendo más con las emisiones de Ñande Yarañe, Canal 25 de Tigo. Costo de la porción 15.000 guaraníes. Con María Auxiliadora, festejemos a todas nuestras madres. En la ciudad de Luque, la economía se llama Supermercado San Cayetano. Compruebe sus precios bajos en productos cárnicos de primera calidad. Panificados, verduras, vegetales, frutas, artículos de bazar, ferretería, ropería. Supermercado San Cayetano, Humaitá 168, Casi Capitán Vado, Ciudad de Luque. Queridos amigos, ¿quieren conocer los libros del Nuevo Testamento? Les invito a través de nuestra biblioteca digital por YouTube, Ñande Yarañe Nuevo Testamento. Ya hemos desarrollado los libros de San Marcos, San Mateo y ahora estamos comenzando el libro de San Lucas. Les invito a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Les invito a formar parte de la Fundación Ñande Yarañe. Con su aporte nos está ayudando a la evangelización de las familias.
Sus aportes lo pueden hacer a través de Giros Tigo y también a través de la cuenta de la Fundación Ñandeyara Ñe'e. Que el Señor Jesús les bendiga y multiplique su generosidad. ¿Qué son los dones del Espíritu Santo? Los dones del Espíritu Santo, queridos amigos, son gracias de la manifestación de Dios que viene a nuestro encuentro, a nuestra vida, a nuestra comunidad, para que nosotros podamos actuar y sobre todo para que nosotros podamos discernir el camino que debemos realizar. Ese camino que nos lleva justamente hasta la plenificación de la propia vida cristiana. Estamos llamados todos nosotros a la resurrección y es por eso que esta unión que existe entre resurrección, ascensión y Pentecostés. Pentecostés concluye toda esta fiesta tan importante de la resurrección. Es decir, no podemos quedarnos simplemente diciendo Jesús resucitó, sino que conociendo que Jesús sube al cielo y ahora nos envía y nos dice, yo sube al cielo, porque ahora ustedes son quienes deben continuar esta misión. Pero para poder continuar esa misión, queridos amigos, necesitamos la fuerza del Espíritu Santo. ¿Tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo al Señor? Ciertamente que sí. Nosotros sabemos que en el libro de Isaías es el primer lugar bíblico donde encontramos los 7 dones del Espíritu Santo. Y nosotros tenemos que pedir los dones del Espíritu Santo porque el Señor nos pueda donar, porque el Señor nos pueda regalar estas gracias especiales para hacer nuestro camino de discernimiento. El camino es tan importante, queridos hermanos, en la medida en que nosotros entendemos que solamente la gracia del Espíritu Santo es aquella que nos puede guiar a hacer bien las cosas, es decir, a cumplir con la voluntad de Dios, a cumplir con aquello que el Señor quiere de cada uno de nosotros en primer lugar. Pero nosotros estamos viviendo en una comunidad y por lo tanto también tenemos que discernir ese camino para nuestra propia comunidad. ¿Qué es el sufrimiento? El sufrimiento es una sensación consciente, motivada por cualquier condición del humano que lo hace poner en una angustia, en un dolor, en una tristeza, en un desespero, ya sea por causas físicas, causas espirituales, causas emocionales. Todo nos lleva a un sufrimiento. Son situaciones o personas que me hacen perder la paz, me hacen perder la alegría, el gozo y la sensación también de plenitud. ¿Por qué Dios permite tanto sufrimiento? La mayoría de las veces nosotros tenemos un concepto equivocado, erróneo del origen del sufrimiento. Lo primero que nosotros pensamos es que Dios me está castigando, que Dios me puso este sufrimiento. Y sin embargo, jamás Dios, que nos quiere tanto, que nos ama, estaría jugando con nosotros. Jamás Dios podría hacer esto con nosotros. ¿O acaso nosotros pensamos que esto es un juego de Dios? Sin embargo, tenemos que entender qué es entonces el sufrimiento. El sufrimiento es un encuentro más bien con nuestra limitación, pero que por el contrario, Dios nos da la energía suficiente para poder sobrepasarlo. ¿Es válido cuestionar a Dios cuando nosotros sufrimos? Pensamos casi siempre mal en todo momento, porque siempre nos enojamos nosotros. Lo primero que hacemos es con Dios. Cuestionamos todo. Nosotros pensamos que Dios es deshonesto con nosotros porque nos hace sufrir.
Sin embargo, es mejor hablar con Dios respetuosamente antes que alejarse de Dios. Si nosotros estamos enojados, sufriendo o estamos frustrados, no importa. Lo importante es entonces irnos hacia Dios, hacer ese discernimiento, hacer esa escucha y entonces esto mismo de escuchar a Dios, de entender qué es lo que Dios quiere en nuestra vida, puede ayudarnos para que el dolor vaya pasando. Soy el Padre Víctor Luis. Les espero a todos en las redes, Facebook, YouTube e Instagram. ¡Nos vemos! Queridos amigos, seguimos con Ñande Yarañi en Antiguo Testamento y estamos reflexionando sobre el libro de los jueces. Estamos ya casi concluyendo este hermoso libro. Todo lo que el libro de los jueces nos va presentando y nos va enseñando. Este es pues entonces el resumen del contenido del libro de los jueces. Y de esta manera, este estudio también del libro que nosotros estamos haciendo nos presenta o se presenta como un panorama, por una parte, panorama violento y sombrío. Prácticamente todos los capítulos nos hablan de situaciones de guerra, de situaciones de pecado, de situaciones de violencia. Cuando llegamos a esa situación de hogar, ¿se acuerdan en el capítulo 19? Entonces ahí encontramos una apostasía con respecto al hogar, decíamos. Así como en el 17-18 una apostasía con respecto al templo, con respecto al rito, con respecto al sacerdocio, ¿entienden? O sea, se le está denigrando. Cada uno ya por lo ya posea, con la gente. En aquel tiempo no había rey. Bueno, ese es otro punto, ¿verdad? Que es también interesante porque nos hace entender que el autor sagrado, o mejor dicho, esa escuela deuteronomista que está escribiendo, tiene en el fondo ese deseo de ir metiendo, imponiendo y buscando que dentro de la comunidad, en este caso el Cajal, ¿verdad?, la iglesia que estaba en ese momento, pueda responder a estos principios y a estos valores que ellos van reflexionando. Entonces, en el Antiguo Testamento y en todo lo que significa la continuación, siempre va a estar también en relación a esta apostasía. Y nosotros lo sabemos muy bien, ¿verdad? Sabemos muy bien cómo continúa esto, sabemos muy bien cómo se nos va presentando. El libro de Ruth, por ejemplo, vendrá después, posteriormente. A Ruth se le presenta como continuación justamente de lo que hemos leído en estos 21 capítulos del libro de los jueces, y después decimos y abrimos los ojos, ahí está, signo de interrogación. ¿Será que no podemos tener algo lindo? ¿Será que no podemos vivir algo positivo entre nosotros? Entonces aquí aparece este pequeño libro de Ruth que tiene solamente 4 capítulos, ciertamente, pero que es una hermosa historia con un relato feliz acerca de algunas personas que vivieron durante el periodo triste que se describe en el libro de los jueces. En el libro de los jueces. Una historia triste, ¿verdad? Nosotros encontramos esta historia que no es fácil, esta historia que se está mostrando, esta historia que tiene, ¿verdad?, sus caminos, pero uno va diciendo, y bueno, ¿y cómo podemos hacer este relato que de cierta manera es un relato feliz ante relatos difíciles, relatos que se nos van presentando de una forma totalmente inversa de lo que Dios quiere para nosotros? La hermosura y la excelencia de la historia de Ruth, hermosura y excelencia, es un libro
maravillosa, entonces la que vamos a estudiar después posteriormente. No podemos nosotros dejar inadvertido, ¿verdad? Sobre todo en el estudio. ¿Por qué? Porque nosotros lo vamos viendo y lo vamos entendiendo como una continuación. Por eso estamos diciendo ya al finalizar este libro de los jueces, porque Icatuña de Guaná lleva de ese saborcito de mucha negatividad, parece, ¿verdad? Así como se nos presenta. Tanto desde la primera parte que nos decía, bueno, Pepe ya pone algo, Pepe ya putazona, a Pepe hueruana, peñan de yara yerurea Pepe, que tiene que ser justamente esa vida nueva, tiene que ser eso que se vive y que se siente en forma positiva. Pero pean de yara coijina, amba eisha vaya yapota. O pean entonces ya de ya putazona, o pean de ya yapoan. Bueno, ante todas estas situaciones que nosotros vamos pensando y vamos procurando encontrar, ¿verdad? Esta idea. Y bueno, así toda esa primera parte y luego esa segunda parte también en que nosotros veíamos cómo Dios llamaba y llama a los jueces. Pero siempre es para arreglar situaciones. Israel volvió a caer, la apostasía religiosa, como decíamos nosotros. Y luego, por último, entonces, que viene ya este tercer momento, esta tercera parte, como para hacerte una síntesis y demostrarte que todo lo que nosotros vimos en nuestra presentación y por qué Dios los fue llamando, es porque estamos corrompidos internamente. Y comienza justamente con una corrupción interior con respecto a Dios. Es decir, naña pena guasui veñan de yarare, naña gendoi veñan de yaramba, boyorureñan de jamba, epaje iñande, ¿verdad? Y entonces por eso nos encontramos en esa poquedad y en esa tristeza, ¿verdad? De no hacer bien las cosas. Y esa es la corrupción religiosa. Y esa es la causa después de todos los males que vendrán posteriormente. Entonces, con esta pobreza que encontramos aquí del hombre que responde a Dios, ahora con este libro, como decíamos, pero después vamos a estudiar, que es el libro de Ruth, procuraremos encontrar una solución positiva. Volvemos enseguida con más de Yarañe Antiguo Testamento. Les invito a participar de nuestro programa Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Nos encontramos todos los domingos a las 15 horas por YouTube. Allí participamos y encontramos a jóvenes venidos de distintas latitudes de nuestro país con sus ideales, con sus proyectos, con sus actividades, con sus esperanzas y principalmente con sus testimonios de vida. Les invito a acompañarnos todos los domingos por YouTube, Jóvenes para los Jóvenes en Familia. Aquí presentamos una información ganadera, donde comprar y vender animales de las mejores razas del Chaco paraguayo y de pura cepa es garantizada, es confiable. Cooperadora Rural Sociedad Anónima, Avenida Mariscal López, 238, Asunción. Niños, les invito a participar de nuestra catequesis de todos los días, Aprendiendo con Jesús. Desde las 18 horas nos encontramos por YouTube. No se olviden, queridos niños, que Jesús a través de su palabra nos enseña tantas cosas lindas. Y ustedes no se olviden de suscribirse y de activar la campanita. Nos vemos allí, queridos niños, aprendiendo con Jesús. Queridos amigos de Ñande Yarañe, les informamos que la misa diaria cambia a las 6 de la mañana. Todos están invitados a participar a través de los medios de comunicación.
Queridos amigos, les invito a todos a participar de los cursos bíblicos Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. A través de YouTube, visite nuestra biblioteca virtual Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Y les invito a todos a suscribirse y a activar la campanita. Nos vemos allí. Ñande Yarañe e Antiguo Testamento. Queridos amigos, estamos iniciando nuestra jornada con la palabra del Señor. Y como siempre, el Señor que nos trae su palabra, que nos acompaña en esta jornada, estamos nosotros en esta cuarta semana del tiempo de la Pascua. Oye, Samana, lleva Oñeñandúmara, ella pañandé, cristiano pajú, cristiano poná, lleva peñandé comunidad, peñandé logapupe, los efectos y las consecuencias de la resurrección. Escuchamos hoy en este día Hechos de los Apóstoles, capítulo 11, del 19 al 26. Hablaron también a los griegos, anunciándoles al Señor Jesús. Juan Apechaña Moñe Punujina lleva el cristiano, el que conoce a Jesucristo, el que es cristiano comprometido con lleva ojo a ojeka para anunciar la buena nueva. No nos olvidemos que todas estas lecturas están muy bien pedagógicamente también unidas a las del domingo, el buen pastor. Oñe Ñande Ñande Yara lleva. Opeya Ñande Yagüero Guataya esa camba, ella pañande, ya ye preocupa, pa ella pañande ya esa cuape ñande la prisión y condenero. Y por eso hablaron también a los griegos, no solamente Ñande Cuete, sino que tenemos que ser abiertos como cristianos. Los que se habían dispersado durante la persecución ocasionada por Esteban llegaron hasta Fenicia y Chipre y Antioquía, anunciando el mensaje solamente a los judíos. Entre ellos había algunos chipriotas y cireneos que al llegar a Antioquía se pusieron a hablar a los griegos, anunciándoles la buena noticia del Señor. Entonces, esta es la ventaja que nosotros tenemos, que le tenemos al resucitado y que ahora somos llamados también para anunciar a los demás. Que la bendición de Dios descienda sobre ustedes, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Estábamos definiendo los pecados capitales o los vicios capitales. Hoy queremos comenzar con la primera que tenemos dentro de esta lista. Este vicio es la soberbia o el orgullo, le llamamos nosotros. ¿En qué consiste? Y es una estima de sí mismo, excesivamente, ese amor propio indebido al final de cuentas, ¿verdad? Que busca más bien entonces la atención y pone en antagonismo directamente con Dios. Esto es como nos define la misma Iglesia Católica en el Catecismo Católico. Para vencer el primer pecado capital o el vicio capital del orgullo, tenemos la virtud de la humildad. Como decía San Agustín, la vida cristiana se caracteriza por 3 elementos, decía. Número 1, humildad. Número 2, humildad. Número 3, humildad. Fíjense, San Agustín que nos habla de esta manera. ¿Por qué? Porque la virtud moral por la que el hombre reconoce que de sí mismo solo tiene la nada y el pecado. Todo es un don de Dios y eso lo reconocemos nosotros. Todo depende de Dios y dependemos nosotros y a quien nosotros debemos toda la gloria. El hombre humilde no aspira realmente a grandezas personales, que el mundo sobre todo admira, el mundo sobre todo siempre nos está diciendo que es lo elemental y lo fundamental, ser grandes ante los hombres. Sin embargo, para Dios no es así. Lo mayor y ese valor superior es conocernos a nosotros mismos ante Dios, anonadarnos y conocer
nuestra propia limitación. Entonces no estamos en competencia con Dios. El hombre se ve a sí mismo y ve al prójimo ante Dios. Y es así cuando nosotros estamos libres para estimar y para dedicarnos al amor y al servicio. La humildad, por lo tanto, no solo es oponerse al orgullo, sino que también es a la autoayección, también es decir, a la autohumillación. Nosotros tenemos que ser capaces de reconocer, ¿verdad?, nuestra poquedad. Y con esto entonces se dejaría de reconocer los dones de Dios y la responsabilidad de ejercitarlos según su voluntad. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos en Facebook, Instagram y YouTube. Nos vemos allí. Los dogmas marianos. Estos son algunos de los dogmas marianos que tenemos dentro de nuestra Iglesia Católica. La Inmaculada Concepción de María. La Santísima Virgen María, en el primer instante de su concepción, fue por singular gracia y privilegio de Dios omnipotente en previsión de los méritos de Cristo Jesús, Salvador del género humano, preservada inmune de toda mancha de culpa original. La perpetua virginidad de María enseña que María es virgen antes, durante y después del parto. Este dogma mariano es el más antiguo de la Iglesia Católica y oriental ortodoxa. Afirma que la real y perpetua virginidad en la Virgen María se da desde el acto de dar a luz a su propio Hijo, al Hijo de Dios, hecho hombre. Así María fue siempre virgen por el resto de su vida, siendo el nacimiento de Jesús como su Hijo biológico, esa concepción milagrosa. En el año 107, Ignacio de Antioquía ya describía la virginidad de María. Santo Tomás de Aquino, en la Suma Teológica, dice que María dio el nacimiento milagroso, sin apertura del útero y sin prejuicio para ninguno de los elementos biológicos de la mujer. Esta doctrina ya era un dogma desde el cristianismo primitivo, habiendo sido declarada por notables escritores, por ejemplo, San Justino Mártir, Orígenes. El Papa Pablo IV lo reafirmó en su documento Cum Corundam del 7 de agosto del 1555 en el Concilio de Trento. María, Madre de Dios. El símbolo apostólico, el credo, muestra la base en el artículo nació de María Virgen. El Concilio de Éfeso, en el 431, proclamó con San Cirilo en contra de Nestorio: si alguno dice no confesare que Emmanuel es verdaderamente Dios y que por lo tanto la Santísima Virgen es Madre de Dios, la Theotokos, porque parió según la carne al Logos de Dios, hecho carne, sea anatema. Lo encontramos también en Juan capítulo 2:1, en Lucas 1:43, en Gálatas 4:4, San Ignacio de Antioquía, Ireneo, Orígenes, Eusebio de Cesarea, Orígenes, Atanasio, Epifanio, los Capadocios, entre otros, que ya usaban este término. La Asunción de María. La Virgen María fue asunta a los cielos inmediatamente después que acabó su vida terrestre. Su cuerpo no sufrió ninguna corrupción, como sucederá con todos los hombres, que resucitarán al final de los tiempos, pasando por la descomposición. Soy el Padre Víctor Luis Cabañas. Nos vemos a través de nuestras redes, Facebook, Instagram, YouTube. Y no se olviden de activar la campanita. Nos vemos allí.
Queridos amigos, estamos concluyendo ya prácticamente con este libro de los jueces en el día de hoy, ahora con esta partecita. Quisiera hacer como una rápida, breve historia de todo lo que nosotros fuimos mirando y ya estamos abriendo, como dijimos en el capítulo anterior, decíamos nosotros que algo se debe vislumbrar positivamente. La Biblia hebrea en su división pone al libro de Ruth enseguida, después de este libro de los jueces. Son 4 capítulos, decíamos, pero que nos enseña de una manera magnífica lo positivo. Lo positivo ante situaciones también difíciles, situaciones de pobreza, situaciones entonces de desastre, por decirlo dentro, o de corrupción dentro del pueblo. Pero sin embargo, Ruth, que es una moabita, aquí está Noemí, que es la suegra, aparece otro personaje, Boaz, etc. Son personajes que nos ayudarán, ¿verdad?, a reflexionar y a entender que es posible el salir adelante y traer renovación siempre dentro de las dificultades del pueblo. Entonces vamos a mirar primero los datos generales que ya hemos visto, pero que volvemos a recordar al cerrar hoy también este estudio sobre el libro de los jueces, 21 capítulos. Primero nosotros decíamos que este libro posiblemente se está escribiendo a finales del exilio del pueblo de Israel desde Babilonia. Entonces, este libro de los jueces posiblemente se está escribiendo a finales del tiempo del exilio. Ahí entonces es donde comenzamos a mirar qué es lo que pasó. Por eso que se insiste mucho también en las apostasías religiosas. Una primera apostasía, una segunda apostasía, así 7 apostasías, como para decir apostasía total. El número 7, ¿verdad? Dentro de la cabalística numérica bíblica, entonces ahí veiteñan de Ina. Y entonces más o menos, si estamos diciendo que esa final del exilio sería en el año 538, ¿verdad? 538 para abajo, en que termina el exilio, o por lo menos el decreto de Ciro del 539 y 538, que ellos ya están tornando después de un cierto tiempo de ese edicto dado por Ciro, el emperador en ese momento que había conquistado Babilonia. Tapejopá venderógabe, tapejó bellapola bellapoana, y alábenle y adoren a su Dios. Luego tenemos otro de los datos, es que abarca narraciones de hechos también sucedidos a lo largo de 150 años más o menos. Estamos entre hasta el año 1050, ¿verdad? Hasta el año 1050. Es decir, estamos viviendo del año 1200 hasta el año 1050 a.C. 150 años más o menos de historia tenemos aquí. 150 años de narración es lo que nosotros aquí en estos capítulos encontramos. La historia de un pueblo, la historia de una nación. Ella va a llevar a Owero Watabe Ñandillara Ñe, Baisha Bajacuera Oñamindu Ubeñandillara Ñeere, Bajacuera Oikwa, Oyapizaka Omaña Ojesaco An, Oyepitasoya Pojan Maisha, ¿verdad? Y entonces eso es lo que estamos viendo. Y entonces abarca más o menos un tiempo de 150 años. Y lo metemos simplemente en ¿cuántos? En 21 capítulos, ¿verdad? En 21 capítulos entramos 150 años de historia para explicar, ¿verdad? Y para decirnos cómo Dios continuamente le acompaña a su pueblo, cómo Dios camina con su pueblo. Pero yayesa, cuana, yayesa, peana, y catuanguacha, veña, de yaya por mí, pei pues humía, pei por la mía, Luego también, decíamos nosotros, y con esto estamos así concluyendo y dando el sello final a este libro y a esta teología, que pertenece a los especialistas que elaboraron o que pensaron estos especialistas en su lectura sobre esta palabra del Señor, en su lectura sobre este libro, como parte
como un especialista que se trata del mismo autor del Deuteronomio, posiblemente. Los estudiosos nos dicen de esta manera. Posiblemente se trate de un autor, ¿verdad?, que era deuteronomista, que había escrito el Deuteronomio, o por lo menos que tiene un contacto muy cercano, ¿verdad? Si estamos en el 538, ciertamente estos son los años en que se van gestando, se van organizando, se van escribiendo, se van ordenando, se van cuestionando sobre el modo de vida, sobre el modo en que el pueblo, ¿verdad?, va tomando conciencia también de su responsabilidad. Entonces, por eso se trata del mismo autor del Deuteronomio y de Josué. Entonces, de ahí después pasará a Jueces, luego pasará al de Samuel y así también los libros de los reyes. Bueno, queridos amigos, nosotros vamos concluyendo por el día de hoy y con este programa también queremos ir concluyendo nuestra reflexión sobre el libro de los Jueces. Que Dios les bendiga a todos y nos volvemos a encontrar próximamente con más Ñande Yara Ñe Antiguo Testamento, el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo. Amén. Y hasta la próxima. Que Dios les bendiga a todos. Este programa cuenta con el apoyo de la Fundación Santa Librada. Con esto concluimos nuestro programa Ñande Yara Ñe con el Padre Víctor Luis Cabañas. Les invitamos a todos a seguirnos todos los días por los medios de comunicación y también en nuestras redes sociales, Facebook, Instagram, YouTube. Que Dios los bendiga y proteja.